With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Dream Theater acaba de publicar su nuevo disco, Parasomnia. Acompáñame a hacer un análisis profundo de este álbum lleno de historias, emociones y secretos. Acompáñame a descifrar la música y el concepto. A partir de este momento comienza Rocktámbulos Podcast, un espacio donde analizamos lanzamientos, recitales y acontecimientos en el mundo del rock. Bienvenidos a La Música y el Concepto, un podcast de Rocktámbulos. Yo soy Frank Hernández y los invito a que me acompañen hoy a analizar profundamente el nuevo disco de Dream Theater, Parasomnia, el cual fue publicado durante este mes de febrero de 2025 y es muy especial, muy esperado por los fanáticos de la banda, ya que significa el regreso de Mike Portnoy al grupo luego de más de 15 años fuera de la agrupación. No solamente es el regreso de alguien que aporta mucho a la composición, sino que además ha dado siempre ideas. Y eso lo podemos ver reflejado en este disco, del cual vamos a hablar a continuación. Como pasa con todo en la vida, este disco algunos lo aman, otros lo odian. En apenas unos días que lleva de publicado ya podemos ver todo tipo de comentarios. Algunos todavía ni siquiera lo escucharon, pero nosotros por supuesto nos dimos a la tarea de escucharlo mucho para poder hacer un análisis como corresponde. Es importante, para entrar en contexto, que la banda hace muchos años no ha vuelto a probar con discos conceptuales. Sin embargo, en este caso con Parasomnia, a pesar de ser un disco temático, más no exactamente conceptual, se acercan muchísimo a la idea de un disco conceptual. Al menos musicalmente lo es, líricamente no tanto. Esto nos lleva a recordar obras como 6 Degrees of Inner Turbulence, por cierto, un disco que analizamos ya en uno de nuestros podcasts, específicamente en el de Discos Perpetuos. Los invitamos a que lo busquen acá mismo en la plataforma en donde nos estén disfrutando y escuchen ese episodio que grabamos hace ya unos años. Lo cierto es que con esto en mente, nosotros nos dispusimos a escuchar una y otra vez este recién publicado Parasomnia. Nos pusimos a investigar un poco acerca de la creación del mismo. Estuvimos escuchando y viendo algunas entrevistas y algunos videos que ha estado publicando la banda, en donde cuentan un poco su inspiración y por supuesto sacamos nuestras propias conclusiones acerca de lo que escuchamos en esta nueva creación, que es como una película, porque eso tiene muchas veces Dream Theater y es algo que regresa con este álbum, ¿no? Que sus discos son una especie de película en la que nos metemos desde un principio hasta un final y por eso hay que escucharlos en su totalidad. A continuación comenzamos a descifrar este gran trabajo y lo haremos en piezas que son las que yo creo todo el mundo debería tener en cuenta para comprender un poco de qué va Parasomnia. En primer lugar, es muy importante saber que Parasomnia es un álbum líricamente temático. Es decir, al mismo estilo de 6 Degrees of Inner Turbulence, como les mencioné antes, el álbum narra historias distintas, las cuales a pesar de no estar directamente conectadas, comparten el mismo problema, que son los trastornos del sueño. Eso es lo que se definiría como la parasomnia. En este caso, las pesadillas, el terror nocturno, el estrés postraumático, el sonambulismo, la parálisis del sueño, entre muchos otros, son los protagonistas del disco y a través de distintos personajes nos van narrando esas experiencias, la mayoría de ellas muy terroríficas. En segundo lugar, es muy importante entender que musicalmente se trata de una obra conceptual. Es decir, a pesar de que
las canciones no se conectan de forma narrativa, musicalmente sí se conectan. La línea melódica del tema A Broken Man es el hilo que atraviesa toda esta obra y la conecta como si fuera una gran canción instrumental de más de 71 minutos, lo cual le da un valor muy especial al disco instrumental que incluye la versión de lujo, ¿no?, del álbum, algo que la banda está muy acostumbrada a hacer, ¿no?, publicar discos en cajas especiales que incluyen un segundo disco pero completamente instrumental. Lo cierto es que en esta pieza de 71 minutos encontramos interludios, encontramos sonidos y melodías que se repiten, y eso nos mantiene conectados, nos recuerda que todos los tracks son parte de una misma pieza que tiene un principio y un fin, indiferentemente de lo que se esté hablando en el medio de cada una de ellas. La idea de hacer estos tracks musicalmente conectados surgió del deseo de Portnoy de crear un disco conceptual. Esto lo reveló el propio Petrucci en una entrevista realizada a la revista Ultimate Classic Rock. Allí John revela que fue Portnoy quien insistió o le sugirió a sus compañeros desarrollar un universo musical que englobara todo el álbum, a pesar de que la historia narrada no fuera conceptual. Y obviamente, ya que hablamos de música, en este disco podemos notar que, a diferencia de otros trabajos de Dream Theater, donde abunda la diversidad de géneros musicales, el sonido en Parasomnia es mayormente metalero, y esto se debe a que es un álbum inspirado en pesadillas, en terrores, en demonios, por lo cual lo hacía un disco bastante pesado y bastante oscuro, y qué mejor que el heavy metal para musicalizar, para darle soundtrack a estas historias terroríficas. En tercer lugar, se trata de la inspiración en el nombre del disco. Según reveló el propio Petrucci en esta misma entrevista, la idea de usar la temática de los trastornos del sueño en un álbum nació cuando supo acerca de la parasomnia, algo que escuchó en un evento al que asistió, y lo cierto es que en ese momento relacionó su significado con el nombre de la banda. Dream Theater. Vale la pena recordar que más allá de la traducción literal y del origen que tiene el nombre de la banda, existe una interpretación del mismo, y es que el teatro de los sueños no es otra cosa que nuestra mente. Si lo pensamos, nuestra mente es ese cine. Recordemos que en inglés se le dice theater no solo al teatro, sino al cine, a lo que nosotros conocemos como cine, y la mente es el cine donde se reproducen los sueños. Cuando se habla de parasomnia, estamos hablando de esos sueños que se reproducen en nuestra mente, en nuestro Dream Theater. Por ende, hacer un disco sobre esos sueños fue una idea que al resto de la banda le pareció excelente, al punto de que ninguno entendía por qué no se les ocurrió antes. Y eso nos lleva a adentrarnos en lo que es la música del álbum. En el punto 4 o el pilar número 4 es importante que entendamos de qué se trata la apertura del disco, que más que un intro, In the Arms of Morpheus es el primer track de esta gran obra, fue la última en ser escrita. Esto es muy común en la música clásica o las que tienen un concepto. Siempre haces la primera canción, que es esa que resume toda la obra que viene a continuación, al final, cuando ya tienes todo terminado. Por eso In the Arms of Morpheus es una canción donde podemos encontrar piezas y fragmentos de los demás temas. Por ejemplo, escuchamos la melodía sutil de A Broken Man, escuchamos también los riffs efusivos de Dead Asleep y de Shadow Man Incident. Muchos sonidos que, por supuesto, abordan todo ese universo musical que significa Parasomnia. Pero lo más importante
para poder entrar en materia con la obra es que al principio de esta obertura se puede escuchar con detalle una persona que cierra la ventana para que no se escuchen los ruidos del exterior, y lo hace porque se está preparando para dormir. Esta persona, una vez que cerró la ventana, camina hacia su cama, fija su alarma, se puede escuchar el clic del típico despertador y un suspiro, el típico suspiro de cuando alguien se acuesta en su cama dispuesto a descansar. Pero apenas se duerme, comienza a experimentar toda una montaña rusa de emociones que está representada por la música, que va de menos a más, desde una sutil melodía hasta ritmos enérgicos que nos hacen sentir como persecuciones y paranoias. Por supuesto, esta canción sirve además como una introducción espectacular para lo que sería la segunda canción del disco, que se llama Night Terror. Y así entramos a nuestro quinto pilar, y quizá el fundamental porque es el que abarca las canciones, su sonido y su significado. Como contexto, hay que dejar claro que el sonido de Dream Theater sigue siendo el mismo de siempre, así que los que están esperando algo distinto, los que están esperando una novedad, pues se van a quedar esperando algo que la banda ya nos había adelantado con los propios sencillos que se publicaron el año pasado como previa de Parasomnia. Si bien hay una novedad en este álbum, que es el regreso de Mike Portnoy a la batería y a la composición, aunque no a la producción. Para quienes no lo sepan, Mike siempre estuvo involucrado en la producción de los discos en el pasado, desde la fundación de la banda hasta su partida. Sin embargo, en este regreso, uno de los acuerdos que hizo con Petrucci fue que la producción la va a seguir llevando en solitario Petrucci. Así que digamos que por una cuestión más de facilidad de trabajo, Petrucci prefiere seguir él siendo el único productor, algo que Portnoy pues aceptó, estuvo de acuerdo, así que él ya no es más productor, pero eso no significa que no se involucre y que no aporte ideas y que no le dé forma, por supuesto, en todo este universo de Dream Theater, y que contribuya, por supuesto, con sus amigos, con sus compañeros. Lo cierto es que a nivel de sonido, pues no hay mucha novedad. Encontramos al mismo Dream Theater de siempre, a la banda que conocemos, con ese sonido característico que es una marca registrada. Sin embargo, para los nostálgicos, para los que extrañaban quizá el sonido metalero de discos de antaño, como podría ser el Systematic Chaos, o como podría ser incluso el Train of Thought, o como podría ser el disco Black Clouds and Silver Linings, bueno, este disco pareciera retomar allí ese sonido bien metalero y muy particular también de Dream Theater. Pero bueno, lo cierto es que es momento de comenzar a hablar de las canciones y de la temática lírica, de la historia, mejor dicho, que narra cada uno de los temas. En este podcast no vamos a hablar de nada técnico, no vamos a analizar ni las métricas, ni las tonalidades, ni de cuántas cuerdas era la guitarra que usaba Petrucci, nada de estas cosas, para no ponernos demasiado densos. Así que vamos solo a adentrarnos en la historia, para que, por supuesto, cualquier persona pueda entender muy bien de qué va este disco. Night Terror fue el primer track que se compuso para el álbum. Esto, por supuesto, contado por sus protagonistas en distintas entrevistas. Es de hecho la primera canción que escribieron junto con Portnoy en más de 15 años. Ellos se reunieron en el estudio y en esa primera reunión en el estudio fue la primera vez que estuvieron todos juntos en la misma sala. No habían estado juntos en algún otro ambiente, así que allí comenzaron a escribir, y lo primero que salió fue Night Terror, una canción que el propio Portnoy describe como un resumen, una especie de mezcla, fusión de todo lo que han hecho hasta ahora en su carrera musical.
Su nombre, Night Terror, resume las experiencias descritas en casi todo el disco, pero líricamente aborda una temática muy específica, que son los terrores nocturnos. Esto es un trastorno del sueño que produce miedo intenso, movimientos involuntarios del cuerpo y hasta gritos mientras la persona duerme. Así que de eso se trata esta primera canción cantada, pero en realidad la segunda canción del disco. Esto es Rocktámbulos, hablemos de rock. Luego vamos a el tercer tema, que es A Broken Man. Aquí la banda aborda el estrés postraumático reflejado a través de los sueños. Se trata de un hombre, el protagonista es un veterano de guerra que no deja de tener pesadillas, donde revive lo que experimentó en combate, generándole esto un terror y una ansiedad que lo hace sentir como un hombre completamente destrozado y muerto por dentro. Al final, desesperanzado, solo dice que espera pacientemente que llegue su muerte para poder descansar al fin. El cuarto tema es Dead Asleep, una de las canciones más metaleras tal vez y una de las más largas del disco. La traducción de Dead Asleep sería profundamente dormido, aunque al mismo tiempo es un juego de palabras, ¿no? Con la palabra dead. O sea, es una expresión idiomática, pero literalmente sería algo así como la muerte durmiente, ¿no? O la muerte dormida o somnolienta. Pero bueno, en realidad la traducción más concreta es profundamente dormido. Y está inspirada en un caso muy trágico y de la vida real acerca de sonambulismo que ocurrió en el año 2008. En esta historia, un hombre llamado Brian Thomas, esto ocurrió en Inglaterra, estranguló a su esposa mientras estaba sonámbulo. Thomas soñó que un hombre había ingresado a su casa rodante y estaba intentando abusar a su esposa, por lo que le aplicó una llave al cuello para defenderla. Al despertar no había ningún hombre muerto y quien estaba muerto era su esposa. El caso fue estudiado por expertos del sueño, ya que aunque él admitió matarla y se entregó, culpó siempre a su trastorno del accidente y por eso fue absuelto. El sonámbulo ya igual sufría de este problema desde niño, en efecto hasta dormían en habitaciones separadas la pareja, pero bueno, tras distintos análisis se concluyó que fue algo sin intención, fue un accidente, algo que narra, aunque con algunas diferencias por supuesto, James LaBrie en la canción. No es literalmente lo que él no cuenta la historia literal de la realidad, pero está inspirada en esto. Musicalmente es uno de los temas más completos, a mi parecer, de todo el disco Parasomnia. Esto es Rocktámbulos, hablemos de rock. Luego entramos en Midnight Messiah, que es el quinto tema del disco. En esta canción encontramos algo distinto porque
es la única en donde se cambian los papeles. Es decir, a diferencia del resto de los temas, el protagonista acá se siente bien y quiere soñar, porque en sus sueños es idolatrado por todos. Es una especie de mesías y muy contrario a la vida miserable que experimenta en la realidad. Esta fue la segunda canción que escribieron para el disco y la letra fue escrita por Mike Portnoy, quien además asegura que se trata de un personaje ficticio que está obsesionado con vivir en sus sueños, donde es un superhéroe invencible. Midnight Messiah es una canción que está compuesta por frases de otras canciones del grupo y por ende es una especie de homenaje, un tributo que le rinde Portnoy a algunas de sus canciones favoritas de la banda. Es por eso que en Midnight Messiah podemos escuchar las siguientes expresiones. Like an uncanny strange déjà vu es claramente una referencia a la canción Strange Déjà Vu del disco Scenes from a Memory. Después escuchamos There's a Place That I Go, que es otra frase que utilizan en la canción The Glass Prison. Después también menciona Constant motion shines into the night, mejor dicho, forevermore blistering out of control, en referencia a la canción Constant Motion. En otra de las partes del tema canta For all eternity it's calling me back to my home, que es una clara referencia a la canción Home. Y finalmente, también en una última expresión dice Like a sword piercing this dying soul, breaking and shaking and left in the cold, que es otra referencia a un temazo que se llama This Dying Soul. Pero pasemos al siguiente track, que se llama Are We Dreaming. Esto no es una canción como tal, sino un interludio que sirve como cierre de Midnight Messiah y al mismo tiempo como introducción para Bend the Clock. El principal motivo para que ese interludio esté allí o su función es recordarnos que estamos ante un álbum donde las distintas historias se conectan a través de la música, que en paralelo con los personajes de cada tema hay un protagonista global, que es ese que se acostó a dormir al principio y que ahora, en medio de su sueño profundo, escucha una voz que le pregunta: ¿estamos soñando? Entonces es importante este interludio para mantenernos allí, digamos, en conexión con toda la obra. Siguiente a Are We Dreaming viene el turno de Bend the Clock, una canción que es la balada del disco. Se podría traducir como manipular el tiempo. Bend the Clock también es una expresión que no tiene una traducción literal. Es una especie de expresión para hacer referencia a la intención de controlar el tiempo, adelantarlo, retrasarlo, en fin. Musicalmente destaca la guitarra de John Petrucci con un épico solo de guitarra hacia el final del tema, pero líricamente nos cuenta una triste historia de un hombre que está atormentado por distintos trastornos del sueño y harto de las recurrentes pesadillas que le generan estas parálisis y gritos. Su único deseo es poder controlar el tiempo y acelerarlo para que la pesadilla termine cuanto antes, pero al final pues se da cuenta que esto es imposible y no le queda más remedio que rendirse y sentir cómo se hunde cada día más en esta enfermedad. Esto es Rocktámbulos, hablemos de rock.
por último, el cierre de Parasomnia llega de manos de la épica The Shadow Man Incident. Como es costumbre en los discos de Dream Theater, siempre cierran con una canción larga, una canción extensa, una canción que, bueno, muy Dream Theater. En este caso es corta para lo que estamos acostumbrados. La canción dura casi 20 minutos. Y en este tema podemos encontrar a todos siendo protagonistas en algún punto de la canción. Un dato de color que reveló Portnoy recientemente en un especial que hizo para el canal de bateristas llamado Drumeo. Él cuenta que el nombre provisional de esta canción, de Shadow Man Incident, era Obi-Wan Shalomi, un título gracioso y temporal que se debe a que la canción, cuando era solo un demo instrumental, reunía sonidos que le hacían parecer el soundtrack de Star Wars, pero al mismo tiempo tenía tonalidades de música étnica israelí. Por lo tanto, esa fusión de lo árabe y lo épico, entonces les hizo ponerle ese nombre, Obi-Wan Shalomi. Líricamente es una canción que nos narra la historia de dos personajes, un niño y una mujer, que tienen pesadillas y en ellas sienten la presencia del hombre sombra, una entidad que en la cultura popular está asociada con figuras humanoides, sombras, obviamente como su palabra lo dice, espíritus o demonios que aparecen en los sueños. Recurrentemente son protagonistas de las parálisis del sueño que experimentan algunas personas como alucinaciones generalmente provocadas por circunstancias psicológicas. En estas parálisis las personas aseguran que ven a este hombre sombra como se acerca, se les para incluso encima y ellos no pueden hacer absolutamente nada. Así que de eso trata esta última canción, en donde le dan cierre a todo el álbum y que también tiene un secreto especial del cual vamos a hablar a continuación en otro de los pilares. Así que pasemos al último pilar de este análisis y que para mí conforman los secretos, y me refiero al cierre, en donde podemos escuchar que el despertador, o sea, es decir, al final de la canción escuchamos como una especie de outro, ¿no? Porque es como otro interludio, pero forma parte del tema. Escuchamos que el despertador del protagonista, ese que él fijó al principio del disco, empieza a sonar. Si le subimos mucho volumen, empezamos a escuchar esta alarma que suena a lo lejos, pero cada vez suena más cerca. Y al mismo tiempo que suena esta alarma, empieza a escucharse una voz muy terrorífica de ultratumba que le dice: "Wake up, despierta". Wake up. Este wake up suena 4 veces. En la cuarta vez ya esa voz de ultratumba cambia totalmente y se escucha como una voz humana, una voz agradable que le dice literalmente wake up. Y en ese momento el dispositivo, esta alarma, suena en todo su esplendor. Eso ocurre exactamente al minuto 19 con 28 segundos, algo que si lo escribimos es 19:28, y este es un número muy importante en el universo Dream Theater, así que los más fanáticos automáticamente lo van a reconocer. Esto no parece ser una casualidad, sobre todo conociendo a Mike Portnoy, teniendo en cuenta las referencias que ya metió en la letra de Midnight Messiah y comprendiendo su pasión por las películas que usan easter eggs o cameos. Entonces, en este caso es bastante obvio que este final, justo al minuto 19:28, es una alusión a ese famoso disco conceptual y para muchos el mejor disco que ha hecho Dream Theater, que es Metropolis Part 2, A Scene from a Memory, el cual narra una historia ocurrida en 1928 e inicia con un tema llamado Overture 1928. En ese disco, el último tema ofrece una escena similar a esta donde escuchamos ese wake up, ¿no? Simplemente que allá es distinta, porque en Finally Free, que es la canción a la que me refiero, el protagonista es despertado de su hipnosis con la frase "Open your eyes, Nicholas". Sin duda es un gran cierre para esta interesante obra que nos deja siempre pensando en qué habrán querido hacer. Yo me despido
agradeciéndoles a ustedes por haber llegado hasta acá y diciéndoles que como pasa en todo el arte, siempre existen las ideas que le quedan al público. Como dicen los artistas, lo hermoso de las canciones es que cada quien la hace suya y le da el significado que quiere, independientemente de que eso haya sido lo que el artista quiso hacer. En este caso, pues a mí también me gusta ponerme creativo, y si bien está bastante más que claro por los mismos autores del disco que ninguna de las historias que componen este álbum están relacionadas, yo pienso que si se hubiesen puesto un poco más creativo, habrían podido conectar una historia con la otra. Habrían podido crear un álbum, en cierto modo, conceptual narrativamente. Pero claro, para eso habría que reescribir los temas con la misma temática, pero de una forma distinta. En mi caso, a mí se me ocurría, y se los dejo para el cierre, que el Broken Man, el hombre roto, sería como el gran protagonista de este álbum, que es quien se acuesta a dormir al principio, ¿no? In the arms of Morpheus, y una vez en los brazos de Morpheus vive estas pesadillas que son un terror nocturno, ¿no? El Night Terror. Por supuesto, durante esas pesadillas el hombre asesina a su esposa, convirtiéndose en el protagonista de la canción Dead and Sleep. Y mientras mata a su esposa, él en realidad se cree un superhéroe, porque recordemos que en la historia real él está siendo el Midnight Messiah mientras está en esta pesadilla. Luego, inmediatamente después, aparece esta voz que es su inconsciente, que le pregunta: ¿Are we dreaming? ¿Estamos soñando? Y por supuesto ahí él despierta para descubrir aquella escena desconsoladora donde esa idea que él tenía de que salvaba a su amada no era real, era todo lo contrario. Al darse cuenta del crimen que cometió, sueña con poder manipular el tiempo, con bend the clock, y poder así entonces cambiar esta vida que ya no sabe qué es sueño y qué es real. Pero ya es muy tarde, porque ahora él es el asesino, es decir, se ha convertido en la pesadilla de otros que temen experimentar un incidente con un hombre sombra, el The Shadow Man Incident. Y es que de algún modo él es ahora el hombre sombra al que otros le temen. Por supuesto, allí suena el despertador, pero ¿ha despertado realmente o era un sueño dentro de otro sueño? Yo sé que suena muy loco todo esto, son muchas películas las que uno ha visto para imaginarse tantas cosas, pero hubiese sido interesante una teoría como esta para darle forma. Yo se los dejo a ustedes y les invito a que me cuenten su propia versión en las redes sociales o en la página web, en donde van a poder leer todo este contenido que les estoy narrando acá. Gracias por estar hasta el final. Yo soy Frank Hernández. Esto fue La Música y el Concepto, un podcast de Roctámbulos, y los invito a que nos reencontremos en una próxima oportunidad. Y por supuesto, escuchen el disco Parasomnia de Dream Theater, que a mi parecer está bastante bueno. Yo soy Frank Hernández. Hasta la próxima. Esto fue Roctámbulos Podcast. ¿Te gustó? Visítanos en roctámbulos.com y en las redes como @roctámbulos. At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years, and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.